A dar comienzo a esta gran semifinal. Llevaré el tiempo con mi cel y eso implicará que pondré un mensaje en el 1, otro mensaje en el 6, otro en el 7 y otro en el 7:15. Así que a la primera palabra de Manuel como primer ministro damos comienzo a este debate. Giorgia. Me escucho, me veo. Sí, todo bien. Dame un segundo. Ok. Voy a empezar en 3, 2, 1. En términos muy simples, el accionismo lo que busca es acceder a los deseos del capitalismo por medio de acelerar los procesos mismos para poder llegar a un escenario en el que nos distamos del capitalismo mismo. Es decir, los aceleracionistas contemporáneos esencialmente lo que dicen es que, si bien algunos de los deseos del capitalismo, varios de ellos son bastante legítimos, los procesos por los cuales suceden no lo son y por ende, si se aceleran, podemos crear ciertas utopías o ciertas dinámicas que sean más deseables para las personas. Les quiero explicar, creo que las caracterizaciones de cómo sucede esto van a suceder a través del caso. Simplemente es tener más de los procesos que sucedan en procesos más rápidos, por ejemplo, cosas como la automatización que suceda mucho más rápido, cosas como el intercambio, la globalización, etcétera, que sucedan en procesos mucho más avanzados, pero creo que estas caracterizaciones van a suceder durante el caso. Creo que lo que les quiero decir al inicio, porque esto va a ser relevante para el resto del caso, es por qué las dinámicas marxistas o las dinámicas tradicionales de la izquierda radical son básicamente imposibles en el mundo contemporáneo y por qué esta es una de las únicas formas en las que tanto la izquierda puede adoptar la demanda que tiene la derecha actualmente para crear un mundo de mayor equidad, de mayores derechos y sobre todo en el que nos podamos hablar de cosas como el cambio climático. Número 1, es porque todas las dinámicas marxistas necesariamente en el status quo existen dentro de sistemas profundamente capitalistas, de tal forma que o no pueden llegar a su apogeo o intrínsecamente son contradictorias. Por ejemplo, cuando tú tienes cosas como cooperativas o movimientos independentistas en el status quo, sí pueden ser muy valiosos y crear sistemas de resistencia. Sin embargo, de todos modos tienen que haber sistemas de intercambio capitalista, tienen que haber sistemas de jerarquización, tienen que haber sistemas de muy pocas como protecciones al trabajador, que al final del día sí significa que no se llega al principio que verdaderamente merecen estas personas y además se tiene que perpetuar de todos modos un sistema capitalista. Número 2, porque si verdaderamente quisiéramos, no solamente como acabo de decir, tener pequeños ejercicios marxistas como lo son las cooperativas, sino cambiar el sistema, es extremadamente difícil por el capital político que requiere y por el cambio de incentivos que se tienen que hacer. Es decir, hay tantas personas con tanto dinero invertido en las grandes empresas, en los gobiernos más grandes del mundo, que es muy poco difícil verdaderamente tener cambios a largo plazo para, por ejemplo, resolver cosas que literalmente están amenazando la existencia de la humanidad, como lo es el cambio climático, como lo es el desplazamiento de ciertas personas de sus comunidades, etcétera. Número 3 y último es porque hay un profundo estigma histórico entre la izquierda radical. Nosotros creemos que en la gran mayoría de los escenarios, como en nuestro lado de la casa, sí hay una posibilidad de que haya mayor armonización de discursos y potencialmente que los marxistas se posicionen en una forma en la que ya no se vea como que simplemente apelan al pasado, sino que también apelan al futuro. ¿Cuál es el principio en déjenme hablar de los POIs? Jaxic, ajá. Creo que la comparativa no tiene que ser ese tipo de marxismo, sino el marxismo gradualista, que es el que ha tomado hoy día hegemonía dentro de, por ejemplo, Latinoamérica o Europa occidental, que es razonablemente como se ven hoy día las izquierdas. Número 1, ese marxismo es el que acabo de mencionar. O sea, los ejemplos más exitosos del marxismo en gradual es cuando verdaderamente se logran derechos a trabajadores, como por ejemplo cooperativas, como por ejemplo ciertos gobiernos locales que son marxistas. Creo que en esos escenarios lo que estoy diciendo es que de todos modos tienes que interactuar en dinámicas capitalistas y no sucede lo suficientemente como para verdaderamente crear cambios significativos. Es decir, en el mejor de los escenarios se protegen a grupos específicos, pero esos grupos también van a morir por el cambio climático porque no se cambian como dinámicas capitalistas generales y porque esos grupos, para sobrevivir en la gran mayoría de las situaciones, tienen que pelear contra grupos que los deslegitiman por no ser capitalistas, que los atacan, etcétera. En la gran mayoría de las instancias, estos grupos, como tienen muy poca atención del público en general, tienen que ser extremadamente radicales y populistas. Por ende, creo que la comparativa, y por favor recuerden esto, ya le ganamos a baja de oposición en que no logran suficiente cambio. El principio en este argumento es: nosotros creemos que la perspectiva marxista no debe ser únicamente constructiva de la vida material de entidades futuras, sino que comprende una responsabilidad moral
final de reivindicar a aquellas personas que ya se sacrificaron, los millones de proletarios que ya fueron sacrificados para la materialidad de la vida de las personas en el presente. Es decir, el aceleracionismo tiene de una forma que ningún otro tipo de marxismo o ningún otro tipo de movimiento, porque ojo, este caso no es de actor, entonces contrario a lo que les dice Fabián, el contrafáctico en su lado es la derecha, la izquierda, el centro, etcétera. Nosotros creemos que, diferente a cualquier tipo de sistema, tiene la capacidad de crear una condición de utilidad para el ambiente para el ambiente de los trabajadores. Es decir, por ejemplo, si nosotros automatizamos el sistema de forma significativa y llegamos a un punto en el que las máquinas trabajan para los trabajadores y no los trabajadores para las máquinas o desplazados por las mismas, nosotros creemos que en principio logras dos cosas. Número uno, logras que se materialicen los esfuerzos de trabajadores pasados. Es decir, en principio hay una responsabilidad de estas personas, o como del sistema en general, de tratar de llegar a un punto en el que básicamente el esfuerzo y las terribles vidas y sacrificios que vieron muchas personas, donde dedicaron 50, 60 años simplemente a conseguir un poco de propiedad privada que ni siquiera iban a poder disfrutar dentro de sus propias vidas, que al final del día sí pueda llegar a un escenario en el que estas personas puedan ser felices. Independientemente de si esto se puede lograr necesariamente, que les voy a dar 3 mecanismos de por qué es probable, nosotros creemos que en la gran mayoría de las situaciones es preferible buscar un mundo en el que estas personas, lo que se busca es que no sigan trabajando de forma competitiva, sino que las condiciones que creamos sirvan para todas las personas, es decir, que podamos vivir tranquilamente y que las máquinas trabajen por nosotros, por ejemplo. Uno, nosotros creemos que ya estamos en ese camino, por ejemplo, o sea, ya hay muchísimos impuestos y muchísimas excepciones a impuestos, por ejemplo, para que estas máquinas se desarrollen. Ya hay muchísimo intercambio global, ya hay muchísima globalización. No veo por qué no es posible que estos sistemas marxistas, más bien estos movimientos marxistas, ocupen estos sistemas para sus propios bienes. Segundo, nosotros creemos que hay mayor captura del discurso de derechas. Nosotros creemos que en ausencia del aceleracionismo marxista hay aceleracionismo de derecha. Y la comparativa con la que tienen que hacer engagement son dos cosas. Número uno, en la gran mayoría de las instancias, lo que esto implica es que básicamente lo que dicen los capitalistas es: tenemos que continuar las dinámicas capitalistas a un nivel significativo. Sin embargo, el fin de esto no es que las dinámicas capitalistas terminen al final de todo este proceso. Lo único es, queremos crear las condiciones para que las personas puedan seguir trabajando en un futuro, en lugar de, por ejemplo, simplemente crear sistemas de agriculturas locales, o por ejemplo de propiedad colectiva, o por ejemplo simplemente de putas descansar. Nosotros creemos que eso es mucho peor para las personas, y la razón por la que tienen mucho más legitimidad con este discurso es porque obviamente los capitalistas tienen más legitimidad con el votante promedio, con el capitalismo mismo, y porque los capitalistas actualmente tienen mucha más asociación en el colectivo, en el imaginario colectivo, con el futuro, con lo tecnológico, con en general la creación de cosas, y el marxismo se ve estigmatizado como algo del pasado. Nosotros creemos que esto cambia este estigma y hace que haya mucho más mucha más apreciación general, porque el votante promedio es mucho más probable a escuchar a la izquierda, aun si ustedes no son de izquierda, quizás ese no es el caso. Nosotros creemos que por meros contrapesos es ideal que haya mucho más balance y que la izquierda no solo sea tan populista como la que caracteriza a Fabián. Nosotros creemos que el votante promedio es más probable a comprarse estos discursos de la izquierda y que hayan mucho más mucho más contrapesos cuando no se caracteriza como un sistema completamente retrógrada, sino que es uno que también construye para el futuro con las dinámicas que el votante promedio ya se compra y ya está convencido. Por esas razones estamos orgullosos. Muchísimas gracias, Manuel, por ese gran discurso. Para abrir el debate en la bancada de oposición, llamamos a Andrés como líder de OPA. Tu primera palabra, Gir. Bueno, a forma de prueba de audio, solo quiero decir, te quiero, Jessica, y me encantan las mociones de marxismo y vamos a defender leninismo a lo maldita sea. No, mentira, va a ser chistoso como empiezo mi discurso, ya van a ver por qué. Pero bueno, ¿se me escucha? Sí, alto y claro. A ver, empiezo en 3, 2, 1. Panel, creo que el marxismo es un deseo efímero por su propia naturaleza, ¿no? Creo que efectivamente se han intentado por siglos y siglos un montón de estrategias y el capitalismo sencillamente no se cae. Muy poco probable que adoptando cualquier tipo de estrategias anytime soon nos vayamos a deshacer del capitalismo. Esto por diferentes razones. Uno, en primer lugar, porque el capitalismo tiene las dinámicas de destrucción constructiva, ¿no? Cuando destruyes unas empresas o cambias como las dinámicas económicas, existen incentivos para que nuevas empresas como que llenen esos lugares. Por eso es que cuando la economía se termina acelerando, terminan como generando como nuevos
cadenas de producción, pero cuando se desacelera, pues efectivamente crecen otras nuevas medidas. Creo que el capitalismo ha tenido como una gran cantidad de adaptación. Pero en segundo lugar, por las nuevas dinámicas en términos de globalización o este tipo de cosas, lo cual hace que uno, incluso si el capitalismo se divide, como se termina como debilitando en ciertos espacios, vuelve digamos, a crecer en otros espacios o algo así. Creo que en ese orden de ideas es muy difícil que en el corto y en el mediano plazo terminemos como acabando esto. Esto es una utopía. Importante y por qué entonces en ese orden de ideas termina como afectando el actuar de los movimientos marxistas. Uno, creo que de nuestro lado existe como una mejor forma de paliar con los, digamos, elementos más problemáticos del capitalismo en sí mismo para que no termine siendo más depredador, pero en segundo lugar, creo que adicionalmente a eso terminamos afectando como a los actores que son más importantes como para el movimiento marxista y a los cuales existe una responsabilidad histórica a los ellos. Vamos primero con respecto de por qué en nuestro lado se controlan los elementos más problemáticos del capitalismo. Uno, que es bastante, o primero, aclarando la comparativa, ¿no? Creo que de nuestro lado es un marxismo muchísimo más ortodoxo en el sentido de que, uno, utilizamos como estrategias como lo pueden ser huelgas que paralizan la producción. Dos, creo que adicionalmente a eso, concientizar a los miembros para que no consuman de manera desmedida respecto a este tipo de cosas. Y tres, abogar por un Estado centralizado que termine como proveyendo los bienes y servicios en lugar de que esto se vaya en el privado. Porque esto termina siendo como muchísimo más efectivo que las otro tipo de políticas que se están hablando. En primer lugar, porque son mecanismos que ya han sido construidos históricamente para funcionar. Vean, panel, las huelgas generalmente atacan como a los elementos más importantes para los empresarios, que son como directamente su bolsillo. Porque cuando tú no estás produciendo, generalmente terminas generando grandes pérdidas económicas, cosa que no es claro por qué termina sucediendo en el otro lado. Primero, porque cuando abogas por este tipo de cosas, automatización o por el incremento en la producción, primero terminas generando en el largo plazo, en el corto plazo, como la capacidad de aumentar como no las pérdidas, sino las ganancias de este tipo de cosas. Pero en segundo lugar, porque haces prescindible a los trabajadores, lo cual significa que es muchísimo menos probable que le presten atención a estos actores en particulares, que generalmente son los que el marxismo termina defendiendo. De nuestro lado podemos evitar como que las empresas se pasen de madres precisamente porque tenemos como las habilidades de tener como lo que más les importa. Incluso si no nos quieren con esto, creo que el hecho de que existan sindicatos o existan este tipo de cosas hace que las huelgas de por sí terminen siendo exitosas. De nuestro lado, en ese orden de ideas, terminamos ejerciendo una mejor presión. Pero en segundo lugar, porque es que nótese cómo aumentar el consumo y aumentar cosas como lo puede ser la automatización, termina jodiendo a los trabajadores de por sí. Primero, porque aumenta las posibilidades de que tú les puedas bajar el sueldo a este tipo de personas precisamente porque ya no tienes tanta, digamos, tanta dificultad haciendo, su trabajo no termina siendo tan valioso. Pero segundo, porque también bajan los precios de los productos. Y en tercer lugar, creo que adicionalmente a eso termina aumentando como grandes cantidades de desempleos. Las empresas no les interesa como necesariamente el apoyo de los movimientos marxistas. Si tú les dices, genial la automatización o este tipo de cosas, probablemente sigan como haciendo este tipo de dinámicas, pero no le van a prestar atención a los trabajadores. Creo que es muchísimo más importante como ejercer un contrapeso. Esto por dos razones. En primer lugar, porque como ya lo estamos estableciendo, mitigamos los daños en el corto plazo que se pueden terminar generando en este tipo de cosas. Pero en segundo lugar, porque creo que terminas como consiguiendo más apoyos de aquellas personas que, digamos, depositaron la confianza en ti y que son las más importantes de defender por ti. Un último punto respecto como a las presiones de la centralización en el Estado. Creo que esto es importante por dos razones. Vean, panel. Si nos basamos en lo que nos dice Alta de gobierno, de cómo el marxismo termina siendo como estigmatizado, creo que esto termina sucediendo en ambos lados de la casa. Uno, porque, digamos, estamos recién salidos de la Guerra Fría, pero dos, precisamente porque las empresas, los medios de comunicación y este tipo de cosas no tienen intereses para redistribuir su riqueza o este tipo de cosas. Creo que en nuestro lado de la casa ya hemos construido históricamente como una gran cantidad de partidos que de por sí como abogan este tipo de cosas y tienen como unas lógicas muchísimo más radicales. Vean, si yo abogo en el Congreso porque se haga un Estado súper descentralizado, probablemente en los procesos de negociación se vaya a reducir un poquito más porque las negociaciones generalmente son de tire y afloje. De su lado de la casa, probablemente las demandas de la descentralización terminen favoreciendo a las empresas precisamente porque si no hay regulaciones es muchísimo más fácil. De nuestro lado, probablemente los partidos políticos o este tipo de cosas ejerzan como cierto nivel de contrapeso que permitan hacer cosas que sí, no es crear una utopía marxista, pero sí incrementar como digamos, los
servicios públicos, aumentarle los impuestos a las empresas. Lo que son tipos de cosas que ya el marxismo de por sí ha logrado como que funcionen en el lado de la casa, y creo que hacemos que ese tipo de impacto se termine haciendo. El capitalismo en ese orden de ideas sí no se agota, esa no es nuestra carga de la prueba, pero creo que sí se mitigan como los daños que puede llegar a generar. Antes de explicar por qué también pierdes aliados estratégicos supremamente importantes, Baja, ¿tiene algún punto? Sí, ese es precisamente el punto, generar estudios de caso ejemplares que muestren que el capitalismo en su versión más desmesurada es en efecto horrible, lo cual es difícil en tu lado porque cualquier acción en contra del capitalismo parece darle la razón al capitalismo. Sí, pero creo que de nuestro lado de todas maneras tenemos como la capacidad de limitar como sus errores, ya te los he explicado. En segundo lugar, vean panel, el estigma probablemente que tenga la gente del común, digamos, o la gente poderosa va a seguir en los altos lados. Primero, en ambos lados, porque primero probablemente exista como todavía esta historia de estigma a este grupo, pero en segundo lugar porque va directamente en contra de sus intereses. El tema es que de nuestro lado tenemos aliados estratégicos que se pierden completamente cuando tú empiezas como a abogar por cosas como el aceleracionismo. Primero, estamos hablando de los sindicatos que generalmente favorecen a los grupos obreros. Creo que terminas jodiéndoles los intereses cuando les dices, hey, las huelgas no te funcionan, hey, vamos a aumentar la automatización que va a causar como desempleo, hey, vamos a, digamos, ir en contra de lo que hemos dicho que hemos estado. Segundo lugar, probablemente los jóvenes a los cuales se les está dificultando la precariedad laboral, creo que estas personas también terminas jodiendo. Pero tercero, a los propios marxistas ortodoxos que generalmente llevan hablando siglos y siglos de por qué tienes que desacelerar este tipo de cosas y que terminan teniendo como los más recursos, por eso orgullosísimos de oponer. Gracias, Andrés, por ese gran turno. Para cerrar el debate en alta de gobierno, llevamos a Yuval como viceprimer ministro. Tu primera palabra, Gil. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, va, pues nomás como prueba de audio. Quiero decir que está chida la sala. Y también iba a dedicar mi discurso al Germán, que anda por aquí. Y también a la Gema, que entró a ver y a cotorrear. Y al Machorro también. Ya, entonces, dicho esto, voy a empezar el discurso en 3, 2, 1. Voy a responder 3 preguntas y con esas 3 preguntas ganaremos desde alta de gobierno para explicarles por qué lo que trae alta de oposición no solamente es muy poco probable que ocurra incluso con el marxismo ortodoxo que literal lleva años sin funcionar, pero en segundo lugar porque nos acercamos más a un ideal particular. 3 preguntas. La primera, ¿por qué esto? Digamos, ¿por qué el reformismo no da para poder hacer los cambios? Que es el reformismo es lo que apunta la alta y la baja de oposición. En segundo lugar, ¿qué pasa en tiempos de crisis y por qué es mejor el lado de gobierno? En tercer lugar, ¿por qué nos acercamos más al ideal marxista, que es lo que persiguen en su mayoría y por qué incluso fallando en la estrategia, ese ideal perseguirlo es más importante en la comparativa del principio, que de hecho te lo argumentó totalmente Manuel, pero voy a ponderar por qué es más importante. Básicamente, entonces, con la primera pregunta refutamos en gran parte el caso de alta de oposición. ¿Qué pasa y por qué no creemos que el reformismo sea exactamente la forma de poder hacerlo? En primer lugar, porque creemos que hay temas como el cambio climático, por ejemplo, que lo que implican es que tardarse más y aplicar este marxismo ortodoxo de que nos habla alta de oposición implica un desgaste completo de recursos, que lo que implica es que potencialmente las personas tengan que poner en riesgo su vida para poder, por ejemplo, generar o seguir con esta lucha. Es decir, tardar un cambio en 25 años porque haces huelgas en las empresas, aunque de todas formas te siguen explotando, es lo que implica que, por ejemplo, tardemos mucho más tiempo en acceder a ese tipo de recursos y de hecho los desgastamos mucho más porque estamos pagando las empresas y porque por ende, digamos, como sigue ese tipo de explotación. Esto implica que tardarse más, también implica que jodemos más a las personas porque temas como el cambio climático no cambian, pero sí desgastan los recursos, por ende no creemos que la comparativa sea específica. La segunda razón es porque el capitalismo en el reformismo te quita autonomía, es decir, pasas todo tu tiempo luchando para poder conseguir capital político, que es lo que quiere alta de oposición, y para eso tienes que trabajar de forma desmedida, pero sin acelerar realmente el proceso capitalista, porque trabajas en la industria, porque trabajas, por ejemplo, a través de temas que nunca mejoran, y por ende se desgasta tu cuerpo, tu mente, y el capitalismo termina
gana por ganar, porque las personas se cansan de estar esperando toda su vida para poder conseguir eso y terminan cediendo ante el capitalismo porque saben y reconocen que no hay forma de poder tirarlo en algún punto de la idea. Esta autonomía que te quita el capitalismo es precisamente la razón por la cual el capitalismo, bueno, esta como narración ortodoxa que nos hace alta de oposición ha sido tremendamente ineficaz para no solamente conseguir cambios, pero en segundo lugar para conseguir lo que la utopía marxista te dice en primer lugar. Y aquí explico la teoría de la alineación de Marx para que tengan un poco de contexto. Literalmente el punto de esto es que las personas pasamos toda nuestra vida peleándonos con el capitalismo, alineándonos de la familia, de nuestros cuerpos, de los productos que consumimos, porque aparte de todo que no nos reconocen ese esfuerzo porque consumimos un producto que yo creé pero me pagan lo mínimo. Ese tipo de desgaste y alineación que tenemos en solo la casa es el cual no queremos que ocurra en particular. Acelerar el proceso y tener esta idea de poder hacerlo y automatizar todo máximo para que no solamente eventualmente pueda haber crisis económicas que generan cooperación, pero en segundo lugar para que podamos acelerar, por ejemplo, mejores medidas para tener tiempo libre, creatividad y todo eso que Marx quería es mucho mejor en la comparativa particularmente. La segunda pregunta que respondo entonces es justamente ¿por qué en tiempos de crisis, que es a lo que apunta este tipo de aceleracionismo, funciona mejor el caso alto de gobierno? En primer lugar, porque el caso alto de oposición presupone que los sindicatos siempre son muy fuertes y que siempre dan la cara por los trabajadores. Esto es falso por dos razones. La primera es porque el capital político del que vienen en su mayoría, por ejemplo, gran parte de los que lideran este tipo de sindicatos, los lidera el capitalismo. Es decir, son amigos de los empleadores, son amigos de las empresarias y por eso es que no tenemos como tal un funcionamiento. Pero en segundo lugar, porque al final de cuentas tenemos que tener mucho capital político para poder expresar ese tipo de narrativas. Lo que ocurre con este aceleracionismo, que es lo que perseguimos en el alto gobierno, es que potencialmente, como decía Marx en alguno de sus libros, en algún punto el capitalismo tiende a caer en crisis económicas que son importantes. Por ejemplo, la burbuja hipotecaria de 2008, que se hizo por el excesivo consumo que hubo a partir de que Estados Unidos bajó la tasa de interés al 1%. Ese tipo de mecanismos que implican acelerar el consumo hasta que la gente pueda, por ejemplo, comprar un chingo de casas, un chingo de coches y un chingo de cosas que aceleró justamente que el mercado hipotecario se fuera a la chingada, es lo que genera justamente incentivos para que durante las crisis las personas que son de sindicatos y que son de las uniones trabajadoras se puedan cooperar mucho más fuerte. Noten que la forma más grande de poder evidenciar el capitalismo es justamente con ese tipo de crisis. La resistencia nunca es tan fuerte como cuando hay crisis y eso ocurre más en nuestro lado porque el aceleracionismo lo que implica es literal llevar el capitalismo a ese extremo en particular. Noten cómo alta de oposición nunca explica por qué los sindicatos son realmente fuertes más que presuponen que existen, pero existen por una razón y es que tienen que proteger al trabajador en tiempos de crisis. Esta medida que es ortodoxa no crea la crisis. Hacer una huelga y parar una fábrica literalmente lo que implica es que te voy a explotar mucho más o creo otra fábrica con gente que le pago una miseria y que no tiene información para poder ir a la comparativa. Noten que esto no ocurre en solo a la casa y por esa razón es que en tiempos de crisis el capitalismo se puede hacer mucho peor en solo a la casa que en el nuestro. Esa comparativa es súper importante para entender por qué esto es lo mejor del debate. Manuel te explicaba cómo esto no ocurre en el lado de oposición porque potencialmente tienes muchos contras, digamos, como persona, ¿no? Literalmente las personas que tienen un chingo de capital o un chingo de inversiones, que la única forma de que en la que pueden evidenciarse es cuando se acelera este proceso para poder lograrlo. Esta pregunta responde al caso de alta de oposición y te explica por qué no ocurre. La tercera pregunta y fundamental del debate antes de que le dé el punto a la baja de oposición tiene que ver con la lógica de por qué me acelero más a este ideal marxista. Noten que la razón por la que yo quiero esto es porque si logramos automatizarnos, por ejemplo, y no quedarnos en el capitalismo ortodoxo que habla alta de oposición, lo que implica es que potencialmente asumimos un escenario en el que tendremos más tiempo libre, más creatividad para poder liberarnos de las cadenas de opresión que tiene el capitalismo y ese lugar al que aspiro tiene que llegar sí o sí más rápido para que la gente que ya murió, trabajadores del pasado que han dado su vida durante años para poder seguir con este capital, bueno, con estas cuestión ortodoxa puedan tener una información. Prefiero 1000 veces, incluso aunque falle, llegar a un punto en el que asumo que la automatización me puede llevar a liberarme, a tener tiempo libre, creatividad y disfrutar a mi familia a la comparativa del ortodoxo donde hago huelgas que nunca funcionan y no explican por qué. Toma la baja antes de continuar. Adelante. No entiendo. A ver, ¿el lado de alta de gobierno es que esto genera mecanización y los trabajadores pueden ser felices y libres o que esta mierda genera que las empresas se caigan a pedazos por crisis económica y los trabajadores si pones un poco de atención, te explicamos que lo más importante es que luchemos para que eso ocurra, pero incluso aunque no ocurra ese desbalance, que ninguno de la casa es tan probable que ocurra, el perseguir esto en la izquierda marxista particularmente nos aleja mucho más del ideal del capitalismo, pero en segundo lugar
nos acerca mucho más justamente a la lógica de poder disfrutar de nuestras vidas sin tener que pasarnos todo el tiempo luchando en contra. Es decir, sí tenemos mecanismos que te dio Manuel para poder explicar por qué es probable que sí ocurran muchas cosas, pero en caso de que no ocurrieran, incluso hay un principio que responde justamente a eso. No entiendo por qué ponen HHH todo el tiempo, si literalmente es el punto que estamos explicando. Lo que decimos en Alta de Gobierno es, en algún punto de la vida llegaremos a que haya automatización, a que hayan crisis en las que podamos ser más fuertes como trabajadores para poder reunirnos ante un sistema que nos oprime, pero en caso de que no ocurra, luchar por la libertad, luchar por la creatividad, es profundamente más importante que luchar por una huelga que nunca funciona, pero en segundo lugar, decir, perdemos aliados que en realidad nunca han sido tus aliados, que responda a oposición, que nos diga cuáles son los aliados y que respondan por qué deberíamos de pasar 85 años de nuestra vida luchando por un sistema que nunca cambia, siendo ortodoxos, si es que la comparativa les gana. Muy orgulloso de proponer esta moción y ganar a Semis en Alta de Gobierno. Muchísimas gracias, Yuval, por ese gran discurso. Para cerrar el debate de cámaras altas, llamamos a IES como vicelíderes a la oposición. A tu primera palabra, Gir. Hola, regálenme 30 segundos, porfa, y comienzo. Ok. Listo. Nada, pues en mi prueba de audio simplemente decir gracias, Andrés. Para mí siempre es un gusto debatir contigo y es por eso que cada vez que siento que puedes cambiarme, te hago show durante meses enteros por WhatsApp diciéndote que por favor no me cambies. Y nada, pues siempre un gusto compartir contigo, un gusto pues que en un torneo tan competitivo nos ayudó también, así que siempre nice. Gracias a la sala, todos me caen muy bien, les TQM. Y gracias a Adrián, que ha entrado a ver todos mis discursos, y que pues yo soy como una persona muy emocional, creo que todo el mundo lo sabe, entonces es bonito como que alguien pues, esté ahí, como que te calme, te apoye, eso es muy chévere, entonces gracias por eso. Y con eso, a por ello, mi gente. Déjenme. Listo. No. Ya. Voy en 3, 2, 1, ya. Tengan mucho cuidado con esto. Alta de Gobierno quiere tomar un approach en el que aceleras el capitalismo para mostrar que el futuro después es mejor para las personas. Con el punto de baja de gobierno, que creo que era el caso más razonable, lo que quieren los movimientos marxistas es acelerar el capitalismo para destruirlo en el futuro, mostrar que es irrealizable. Lo primero que quiero que noten es que esto es contradictorio. Ojo, panel en cómo adjudican la comparativa. Pero lo segundo es que honestamente no nos importa. El caso que Andrés y yo hemos planteado les va a probar que hay daños irreversibles en el corto plazo, que son uno para los trabajadores, pero dos para la agencia de los partidos de izquierda, que van a traer como daños irreversibles, que van a ser completamente perjudiciales, independientemente del approach futuro que haga, si ese daño irreversible no nos importa lo que pase en el futuro. Voy a hacer 3 cosas en este discurso. La primera es explicar lo de los apoyos y por qué tenemos suficiente agencia en el status quo. Segundo, voy a probar por qué en nuestro lado, porque existen perjuicios en su lado de la casa y en nuestro lado protegemos mejor a los trabajadores y a la agencia de los partidos. Y por último, voy a dejar claros los impactos, voy a dejarlos suficientemente ponderados y a prevenirnos para ganar. Hablemos de los apoyos. Panel, quiero que presten atención porque siempre me pasa que cuando extiendo en el vice deciden ignorarme y cuando mi baja, entonces repite lo que yo acabo de decir, nadie me da crédito por eso. Quiero que por favor me escuchen. Esta es una extensión a mi caso y voy a construir argumentativamente, por favor no me ignoren. Hablemos de los apoyos que tienen actualmente los partidos de izquierda marxista. 1. Partidos de izquierda, partidos políticos, me refiero, partidos de trabajadores, ¿verdad? Como son fuertes los trabajadores en Brasil, en España, en Colombia, en varias
partes de Europa, que son partidos que forman mayorías o al menos la mitad de los congresos que son relevantes y que apoyan medidas redistributivas, que apoyan las huelgas y apoyan los derechos de los trabajadores. 2. Sindicatos y grupos de trabajadores de los que ya les hablaba Andrés. Y esto es importante, estas personas no solamente hacen huelga ocasionalmente y ya, estas personas aprovechan ventanas de oportunidad. Cuando hay un momentum político en el que probablemente, no sé, pasan una ley para quitarles derechos a los trabajadores, estas personas salen y aprovechan el momentum que hay en la opinión pública sobre esto para que sus huelgas sean más efectivas y así consiguen, por ejemplo, pasar leyes, consiguen detener la ley que se estaba pasando, consiguen negociaciones directas con sus empresas. Estas son personas que tenemos en nuestro lado de la casa. Pero por último, personas jóvenes, panel, personas a las que el capitalismo les jodió la maldita vida. Ahorita hay un auge progreso súper grande, pero además hay un montón de jóvenes sufriendo porque no pueden entrar al mercado laboral, porque para poder entrar les toca conseguir 2 o 3 trabajos y les toca hacer, como no sirve hacer pregrado o hacer pregrado y trabajar y un montón de cosas que los tienen mamados y que apoyan estos partidos porque saben que son la única forma de que se les dé una vida digna. Todas estas personas nos apoyan en el status quo. ¿Cómo los vamos a perder? A los partidos de izquierda literalmente vamos a defender medidas contrarias y nos vamos a aliar con los contrarios. Creo que necesariamente vamos a perder su apoyo en coaliciones políticas. 2. A los sindicatos. Les estás quitando sus medidas más productivas, su forma de pelear, su forma de conseguir negociaciones. Vas a perder su apoyo. Con las personas jóvenes, los estás entregando al capitalismo. Les vas a decir en el corto plazo tienes que trabajar muy duro y explotarte, que es justo lo que no quieres, para que luego el futuro sea mejor. Literalmente no tiene sentido. Esta gente te va a odiar porque no quiere matarse en el corto plazo. Esto es muy importante porque esto refuta la idea en alta de gobierno y nos blinda de baja de gobierno de que los partidos de izquierda marxista no tienen suficiente apoyo en el status quo. Y esto también es importante con respecto a baja oposición porque esto es lo que es precedente al argumento que les presentó Andrés de cómo conseguimos los cambios. Esto es lo que prueba que efectivamente los partidos marxistas de izquierda tienen suficiente agencia en el status quo para probar esto. Si yo pierdo estos apoyos, pierdo la agencia, pero además empiezo a trabajar literalmente para quienes me dañaron y para los malos del sistema. Creemos que eso es absolutamente malo. Si es que gobierno quiere decir que van a conseguir nuevos aliados, creo que sigue siendo marxista y es difícil aliarte con nuevos partidos que hacen cosas completamente distintas a las tuyas, pero no son apoyos sostenibles porque saben que igual eres su enemigo. Te usan en el corto plazo y luego te votan. No creo que sea posible conseguir nuevos aliados. Cuando yo pruebo que tenemos suficiente posibilidad de tener estos apoyos en el status quo, que es lo que prueba, lo que es precedente a probar lo que les decía Andrés de cómo hemos conseguido los cambios, entonces suceden varias cosas, ¿verdad? En nuestro lado de la casa solo hay un actor que le hace contrapeso al capitalismo. Cuando convence suficiente gente hace que el capitalismo se modere, que tengamos más derechos laborales, más iniciativas de redistribución, más protección a los trabajadores. Esta es la forma en la que se ha balanceado. Claro, el capitalismo sigue dominante, pero ahora, por ejemplo, tenemos sistemas mixtos o cada vez hay más derechos para los trabajadores. Esto es lo que conseguimos en nuestro lado de la casa. Pero ojo, ¿cuál es la comparativa? Y creo que esto también es un impacto del argumento que les presenta Andrés. El primer impacto es el beneficio que tenemos en el corto plazo. Segundo impacto es cómo crece el capitalismo en el lado de gobierno, que es extremadamente peligroso y extremadamente grave. Y esto es una prevención a baja de gobierno que va a decir, oh, vamos a no sé, matar el capitalismo en el largo plazo. Mostremos por qué esto es imposible. 3 impactos aquí. 1, haces extremadamente fuerte el capitalismo. El único agente que puede ser su piedra en el zapato ya no lo es. Ahora los apoya, trabaja para ellos, les hace más productivas sus empresas, les da su capital, les entrega a su gente. Literalmente estás fortaleciendo a las personas que nos han dañado durante todo el tiempo. Creo que es absolutamente imposible. Luego los haces difícil de controlar y es imposible que les hagas contrapeso. 2, hace una narrativa de que te rindes porque ellos son lo mejor. Es decir, si ya existe cierto estigma que creemos que se ha ido reduciéndose en los partidos de izquierda, pues ahora sí que van a decir, ah, claro, se rindieron y trabajan para nosotros porque el capitalismo es lo máximo, el capitalismo es la vida, sigamos por el camino del capitalismo y no hay nadie que lo pueda contrapesar. Creemos que esto es extremadamente grave. 3, ya no los molestas, ya no hay contrapesos, ya no tienen incentivos para adaptarse y son cada vez más depredadores, sacan a las personas de los trabajos, etcétera, etcétera. Pero tercero, dejas de pelear por las personas, no hay garantía de que les cuide sus salarios, sus garantías laborales, de que las saquen en el corto plazo. Todas estas cosas van a pasar si es que trabajamos para ellos. Esto es lo que refuta el caso de primer gobierno antes de dar el punto, porque ¿cuál es la garantía de que una vez tú apoyas a los poderosos puedas hacer esta transformación de forma que proteja a las personas? Ninguna. Ellos tienen el dinero, ellos tienen las empresas. Antes era su piedra en el zapato y debían adaptarse, ahora trabajas para ellos, pierdes tu capital político, pero también pierdes tu capacidad de criticarlos. Ahora su approach va a ser completamente más depredador, el capitalismo va a crecer más rápido y bañar a las personas y nunca van a poder destruirlo. Ahora sí que menos eso va. Ok, más bien las huelgas de improducción lo que producen es desabastecimiento, de tal manera en que la gente culpa esas huelgas y dice, ven, lo que necesitamos no es dejar de producir, sino que producir de manera constante. Los flujos del capitalismo son positivos, es lo contrario. Precisamente yo no creo que sea cierto, porque probablemente las huelgas sean localizadas y los consigues en unas empresas. Igual si es que esto sucede, lo que consigues luego es que a tu papá le paguen mejor el sueldo y entonces la huelga deja de estar tan estigmatizada. No creo que sea posible. Ya les decía que aprovechamos ventanas de oportunidad donde la opinión pública está en favor de esto
esto, y eso es lo que hace que la huelga funcione. Probablemente haya contrapesos, pero ha funcionado históricamente, ya probado porque funciona. Miren, la comparativa entonces es la siguiente. En el lado de gobierno logramos, uno, controlar los efectos del capitalismo, porque es cierto, coincidimos con Alta de Gobierno en que no los vamos a poder destruir, ninguno puede probar eso, pero si el capitalismo va a seguir existiendo, en el lado de gobierno va a ser extremadamente depredador en el corto plazo, tanto que asesina a las personas, las deje sin trabajo y genere ciclos de pobreza terribles. Pero segundo, en su lado de la casa los partidos de izquierda pierden toda la agencia para seguir ganando capital político, para seguir haciendo contrapeso. En nuestro lado de la casa, uno, logramos controlar los efectos del capitalismo de forma progresiva, es decir, el sistema se va adaptando para que probablemente convivamos, para que los trabajadores puedan vivir en él y este tipo de cosas. Pero lo segundo, mantenemos la agencia de los partidos de izquierda, mantenemos a las personas que pueden proteger a los trabajadores, mantenemos a las personas que pueden brindar garantías laborales y que puedan seguir aprovechando sus apoyos. Si no hacemos esto en el corto plazo el capitalismo va a ser incontrolable y terrible. No queremos un mundo así. Orgullosísima de oponer. Muchísimas gracias, Yes, por ese gran discurso, por abrir el debate en cámaras bajas. Llevamos a Fernando como extensión de gobierno. Tu primera palabra, Gir. Dale, tu madre. Está prendido el micrófono. Sí, bueno, quería que sepan que te apoyo. Bueno, gracias. Lo valoro. Ok. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Acelerar el capitalismo hace que se agudicen las contradicciones de clase en el largo plazo y hace que los efectos nocivos del capitalismo sean mucho más evidentes, lo que termina por darle más poder a los partidos de izquierda. Ese es el caso de baja de gobierno. Primero, una pieza de encuadre extremadamente importante que falta en ambas altas. Actualmente, el capitalismo representa el sentido común de la mayoría de la gente en todo el mundo. El marxismo actualmente es paranoico respecto del capitalismo y lo toma en su peor versión. Esto genera una disonancia cognitiva gigante en la gente porque el sentido común es capitalista y no son capaces de ver todos los perjuicios del capitalismo que el marxismo les intenta vender. Porque esto es cierto. Primero, en el paradigma capitalista actual, todos los tomadores de decisiones protegen la imagen del capitalismo en todos los casos de manera masiva. Todo el poder de los medios, todo el poder del Estado está en proteger el capitalismo. Dos, la realidad observable es que la vida de todo el mundo de hecho mejoró en base al capitalismo. Porque todo el mundo ve que tiene acceso a productos que antes no tenía, que puede acceder a un celular que sus papás no podían acceder, que hoy día pueden comprarse un auto que antes no podían hacer, que hoy día pueden comprarse ropa nueva y no ropa usada, cosa que antes no podían hacer. Por lo tanto hay un sentido común fuertemente capitalista. Pero en tercer lugar, porque la misma izquierda tuvo que replantearse la vida después de la caída del muro de Berlín y de los socialismos reales y tuvo que reconocer un conjunto de virtudes del capitalismo y del libre mercado, lo que significa que ir en contra del capitalismo con el discurso tradicional que defienden ambas oposiciones es esencialmente inefectivo porque no calas en el sentido común mayoritario de las personas y por lo tanto tienes nula capacidad de agencia en su lado del debate, ¿cierto? Las huelgas que paralizan la producción no generan ese tipo de beneficios si es que no son extremadamente grandes y paralizan la producción de manera masiva. Por lo tanto, para que los medios tengan efectividad en el lado de oposición, se genera un backlash importante que la gente percibe porque ya no puede acceder a los bienes que antes sí accedía y por eso es que no votan por partidos de izquierda. Ahora, ¿por qué esto aumenta el poder de la izquierda? Noten que aumentar los patrones de consumo o discursivamente decir que hay que aumentarlos ¿Se me ha cortado? No sé si soy el único que he parado. más capacidad económica. Puta la wea. Hola. Ahora, a ver, ahora sí te escucho. Ya, ¿me dicen dónde quedé? Justo estabas empezando el punto de análisis. Habías terminado de por qué no se iba a poder acceder a estos bienes y por qué las huelgas no eran efectivas y empezabas el siguiente punto de análisis cuando se cortó. ¿Y en qué minuto pararon mi discurso? Como para me quedan en el crono 4:46. Yo lo llevo hacia abajo y quedan 4:46. Ok. Voy a retomar, me avisan de nuevo si es que no se escucha. Pero me escuchan bien ahora, ¿cierto? Sí, alto y claro ahora mismo. Ok. Voy a retomar en 3, 2, 1. ¿Por qué ahora aumenta el poder de la izquierda? Noten que aumentar los patrones de consumo, decirlo públicamente en tu discurso, hace que tenga más sentido para la gente pujar por la redistribución de la riqueza.
porque se necesita que la gente tenga más capacidad económica para consumir, porque si no tienen esa capacidad, entonces no pueden aumentar los patrones de consumo. Segundo, aumentar la producción se puede vender como que es una idea necesaria para aumentar el acceso a bienes y servicios, porque más producción bajan los precios y por lo tanto hay más producto en el mercado y luego se hacen más accesibles. Esto es una idea muy fácil de vender bajo los paradigmas actuales del capitalismo, ¿cierto? Esto significa que en el corto plazo generamos dos cosas. Primero, generamos beneficios inmediatos para la población que pueden acceder a más bienes y servicios que antes no podían acceder o que pueden acceder a políticas de redistribución de la riqueza que antes no existían. Pero en segundo lugar, logramos un aumento en el poder político de la izquierda que hace que tengan mayores capacidades para oponerse al capitalismo, haciéndose valer del sentido común actual capitalista, lo que hace que más personas estén dispuestas a votar por la izquierda, hace que más personas le haga sentido el discurso de la izquierda. Antes de continuar, le voy a dar un punto a la alta y después a la baja. Nuestra narrativa también es intuitiva, que yo te diga vas a tener mejor salario, no vas a tener que trabajar como un esclavo, son cosas que son deseables para la gente y ya te mostramos Sí. por qué ganan suficiente apoyo. Ok, pero los medios con los que quieren conseguirlo son los que generan backlash para la población y por lo tanto se genera la disonancia cognitiva. Porque tú les dices que el capitalismo es malo, porque tú les dices que comprar en Zara está mal, porque tú les dices que ir al mall es inmoral. Punto a la baja. Creo que si bien puede que tengamos estos beneficios en corto plazo, esto no hace que la izquierda aumente su capital político, porque la derecha se apropia de eso. Dicen, ven, esto funcionó gracias a que la producción capitalista funciona, la gente puede salir de la pobreza. No, lo que hacemos es esencialmente disputarle ese discurso a la derecha y se lo robamos. Eso es lo que logramos, le hacemos sentido al sentido común de la gente. Bien, creo que eso demuestra por qué la izquierda ahora tiene más poder. Voy a probar un segundo punto que tiene que ver por qué los métodos del aceleracionismo son efectivos para desestabilizar el capitalismo, que es algo que mi cámara alta no hace y que es una negligencia tremenda en este debate. Voy a hablar primero de las huelgas superproductivas. Estas huelgas implican un aumento significativo de la productividad y la eficiencia de los trabajadores, lo que podría tener el efecto de intensificar las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Al aumentar la producción y la generación de valor, los trabajadores podrían hacer evidente la desigualdad entre sus condiciones de trabajo y los beneficios que obtienen los capitalistas, porque producen el cuádruple, pero ganan exactamente lo mismo. Estas huelgas pueden tener el objetivo no solo la mejora de las condiciones laborales, sino que también una apropiación colectiva de los medios o una revalorización del trabajo como fundamental para los medios de producción, ¿cierto? Al incrementar la productividad y la eficiencia de los trabajadores pueden demostrar que son ellos la fuerza motriz detrás de la riqueza y que ellos son los que podrían gestionar y organizar la producción de una manera mucho más equitativa y justa, lo que desafía la lógica de la acumulación y de la explotación capitalista. Esto es lo que hace que las huelgas superproductivas sean significativamente más efectivas que las huelgas de no producción que propone alta oposición. Pero en segundo lugar, el aumento del consumo. La creciente demanda lo que hace es generar presiones sobre las empresas para aumentar su producción y satisfacer esa demanda. Sin embargo, en un sistema capitalista, la producción se basa en la obtención de ganancias y acumulación del capital. Porque esto es importante, porque las empresas pueden verse tentadas a producir en exceso para obtener mayores beneficios dado el aumento de la demanda. Esta sobreproducción entonces nos lleva a una situación en la que la oferta de bienes y servicios supera con creces la demanda real de esos bienes y servicios, lo que desencadena en una crisis de sobreproducción, donde las empresas tienen dificultades para vender sus productos y obtener ganancias. A medida que las empresas luchan por competir. Te he vuelto a perder. Mm. Oli, estoy llamando a Fernando a ver si me contesta el teléfono. Ok, gracias, Fabián. Oli, se te dejó de escuchar en el minuto 6 exacto. Y ahora te desconectaste del Discord. Sí.
Va. No sabía que se había ido. A ver. Ahora están dentro, pero no se les escucha. O yo no les escucho al menos. Entramos desde el teléfono, ahora se escucha. Ahora sí, perfecto. Sí, ya. No sabemos si es el internet o es mi compu, pero si escuchan aquí, bueno, bien. Vale. ¿Me pueden decir un qué? Sí, justo te queda un minuto y estabas hablando de las crisis de superproducción. Te habías quedado de cómo íbamos a superar con creces la demanda real de la crisis a medida que las empresas luchan. Ahí se murió. Justo ahí. Ya. Ok. Sí, maldito Discord, weón. Ya, entonces me queda un minuto, ¿cierto? Sí, justo un minuto entero. Minuto, increíble. Ya. Ok. Voy a comenzar de nuevo en 3, 2, 1. Decía que la sobreproducción nos lleva a una situación en que la oferta de bienes y servicios supera con creces la demanda real, lo que desencadena en una crisis de sobreproducción donde las empresas tienen dificultades para vender sus productos y obtener ganancias. A medida que las empresas luchan por competir en un mercado saturado, pueden producir menos, despedir a los trabajadores o incluso cerrar, lo que lleva a un aumento del desempleo y la desestabilización económica. Esta crisis de sobreproducción y sus consecuencias exponen las contradicciones y limitaciones inherentes al sistema capitalista y la incapacidad de satisfacer las demandas por parte del mercado, la generación de desigualdad y de desempleo tocaban la lógica misma del sistema, lo que hace que la gente tenga incentivos a votar por políticas que moderen y modulen esto. Lo que hemos probado, en definitiva, es que existe un sentido común extremadamente fuerte a favor del capitalismo que es difícil romper en el lado de oposición, que nunca se va a romper. En nuestro lado lo que hacemos es hacer engagement con el sentido común mayoritario de la gente de manera discursiva, lo que hace que tengan más posibilidades de votar por nosotros, pero en segundo lugar logramos probar cómo en el largo plazo es significativamente más probable que estas estrategias tengan un efecto real en desestabilizar el capitalismo y agudizar las contradicciones de clase. Orgullosísimos de oponer. O proponer, lo que sea, ya ni me acuerdo. Muchísimas gracias, Fernando, por ese gran discurso. Para abrir el debate en baja de oposición, llamamos a Fabián como extensión de oposición. A tu primera palabra, Giorgio. Oli, a ver, voy a prender cámara porque, estoy súper desordenado y en pijama, pero la vez que debatí el UNED hace como 3 años también estaba todo desordenado y en pijama, así que Pero fíjate a ti. no cambia. Sí, ¿cómo me fijo a mí mismo? Métete ahí. A ver, denme un segundo. Pero Ahora te vas a poner. qué inteligente que eres, Mateo. Pues varias cosas. Primero, a Mateo, porque estoy feliz de volver a debatir con alguien de lo que era mi institución. La última vez que yo debatí fue en UNED 2020. Bonito volver a hacerlo nuevamente. Y pues decirle a mi trabajo que lo que voy a decir no representa necesariamente ideales y que no me escuchen que no me expulsen de la escuela porque eso sería violación de mi derecho de libertad de pensamiento. Con eso entonces, y que mañana tengo mucho miedo por las elecciones y estoy muy deprimido por eso. Eso. 3, 2, 1. Alta de Gobierno tiene un problema central en este debate, y es que su caso está tensionado en sí mismo, porque su fin y su medio se contradicen. Su fin es, queremos que los trabajadores, su medio es, vamos a generar crisis económicas que van a hacer razonablemente el desempleo de las personas como ha pasado en el 2008. Creo que no se logra su fin, pero voy a retombarlo en ambos elementos. ¿Por qué su fin es irrelevante en el debate? Porque creo que el hecho de que las máquinas trabajen no es ni inherente al sistema de gobierno, ni probable que suceda, ni contradictorio con el sistema de oposición. Es decir, eso es inherente al marxismo. Es decir, los de maquinaria que reemplaza a los trabajadores es una cosa que pasa en el sistema por meros incentivos privados, no es relevante la medida que ocupemos en ninguna de las izquierdas, o probablemente pasa igual. Segundo, porque la generación de crisis lo que genera es afectar a los trabajadores por no destruir el sistema. Después del 2008 no se cayó el sistema, Estados Unidos siguió siendo capitalista, después de la crisis de los 30, después de la crisis del inicio de los 2000, ahora con las crisis que se están teniendo, el sistema no ha generado una ruptura estructural, por ende no hay una conexión lógica entre caída de la crisis, generación de crisis, ergo caída del sistema, alta con esto afuera. Creo que Baja tiene un problema también, y es que, noten,
el razonamiento es, nuestras protestas son mejores porque funcionan a través del sistema. El problema es que no cumplen la característica número 1 de las protestas, que es tensionar a la persona con el poder. Las protestas son efectivas en razón de que la persona a la que le estoy protestando recibe una situación de temor que hace que tenga que cambiar su comportamiento. Si el sistema capitalista es tan deseable como es el sentido común y se basa en la idea de consumo y producción, ¿por qué yo como empresario cambiaría las condiciones laborales de mis trabajadores si reconozco que su mecanismo de lucha es trabajarme más y darme más cosas? Creo que razonablemente no tengo incentivo al cambio porque no estoy haciendo ninguna medida que tensione a estas personas que tienen que hacer mis cambios y los derechos, lo que significa que no hay una motivación real para de un cambio estructural porque no estoy generando tensiones. Voy a explicar 3 cosas y esta va a ser mi extensión por parte de baja de la oposición. Voy a explicar por qué el mundo de gobierno es disfuncional y nunca se generan los cambios del sistema que ellos quieren porque el mercado se adapta antes con mecanismos distintos a los de mi alta. Luego voy a explicar cuáles son los problemas intermedios de hacer esto y cómo afectamos a las personas más importantes para el marxismo y para este debate, que son las personas en vulnerabilidad. Y en tercero, cómo esto disminuye la efectividad de las medidas actuales de la izquierda y fortalece a la derecha. Vayamos con lo primero. Creo que el problema es que en el mejor escenario de primero de que el sistema se vea afectado porque tenemos, por ejemplo, exceso de producción o tenemos, por ejemplo, exceso de consumo y no somos capaces de dar abasto, el sistema se arregla solo. El sistema tiene mecanismos estatales y privados para poder arreglarse. Estatales, como por ejemplo los del Banco Central, que permiten la generación de subida o bajada de capital o de entrada de acceso al dinero para que las personas suman, lo que genera entonces que el sistema no se cambie, sino que simplemente se arregle. O lo segundo, lo que hace el sistema es aumentar los estándares mínimos de calidad de vida. Antes de los años 30 y los años 50 en Estados Unidos, la gente vivía en situaciones vulnerables. Luego hubo una macroproducción generalísima de elementos de electrodomésticos que en primera eran elementos de consumo muy deseable y cuando hubo demasiado acceso, la forma en la que el mercado se mejorando significativamente estos productos para volver a encarecerlos y hacer entonces que las personas vuelvan a tener que esforzarse para poder conseguirlos, pero 2, presentártelos como estándares mínimos de vida y que la gente ahora no quería, sino que estaba ya agregando nuevas necesidades al mercado, llegando nuevas necesidades a las personas para que la gente nunca dejara de consumir y nunca dejara de entrar al sistema porque ahora se le presentaban a través del mercado y de la publicidad nuevas necesidades más caras, haciendo que el sistema se adaptara solo. No cambió por la megaproducción el sistema, sino que lo hizo fue cambiar las necesidades de las personas. El sistema se mantuvo intacto. ¿Por qué es indeseable que se haga esta medida entonces por parte de la izquierda? Por la afectación. Hablemos de cambio climático. Alta del gobierno dice, nuestro lado vamos a salvar al mundo. ¿Cómo? Ni idea. Es absolutamente contradictivo. Las 2 causas principales del cambio climático son la producción y el consumo. El aumento de la producción y el aumento del aumenta necesariamente 3 factores. 1, aumenta de manera significativa la utilización de petróleo para la producción de cualquier elemento que ocupe plástico o cualquier minera. 2, lo que hace es aumentar el consumo, lo que aumenta indistintivamente la basura. Aumenta de manera significativa los elementos no residuables. Y tercero, la utilización energética se aumenta en significancia. Esto es problemático porque hoy, con la producción actual, con suerte estamos alcanzando a crear soluciones que se adapten a la situación, pero si hago más grande el problema, no tengo tiempo para que la ciencia vaya a la misma velocidad aumentando los impactos. Esto es malo por el marxismo ecologista. El ecomarxismo es claro, las personas más cagadas por el sistema y por los cambios climáticos son las personas pobres que no tienen acceso ni a productos ni a plata para poder cambiarse de casa, para poder adaptar su casa ante las situaciones de emergencia. Son las casas más malas y poniéndose las primeras en caer. Son los que más sufren porque no tienen acceso a sistemas de salud que permiten recuperarse de las enfermedades cardiovasculares generadas por los aumentos de la contaminación. Te cagas a la población. 2, el acceso de la generación de crisis en el mejor escenario de los gobiernos genera que las personas más vulnerables caigan. Los ricos nunca caen porque están diversificados en su economía, porque ya aprendieron a poner todos los huevos en la misma huevada y por ende cuando cae una de sus empresas tiene 30 que la sostienen. Los que cagan son sus trabajadores que se quedan sin sueldo y muchas veces son trabajadores que no tienen la capacidad de poder traspasarse a otros mercados. ¿Por qué? Porque no están capacitados para poder hacerlo, quedan en situación de crisis y las personas más afectadas por esto son las personas vulnerables. Esto choca con baja de gobierno, porque sí, les daré más acceso al consumo, crean nuevas necesidades, no van a ser felices en la materialidad, pero segundo, los mecanismos que hago afectan significativamente más su vida porque me los cago a nivel de salud y a nivel de acceso a servicios y a cambio de eso ahora tienen más rápido. Creo que esto es malo porque además esto genera pérdida de capital político. Antes de explicar eso, Alta. No es contradictorio argumentar que debemos hacer algo en el futuro porque ya sea que el resultado sea negativo o positivo, vale la pena intentar. Pero todos los ejemplos de marxismo alternativo solo tuvieron relevancia, por ejemplo, en Latinoamérica, post-crisis de derecha. Solamente se aceleran sistemas democráticos. Eso no es cierto, eso es mentira. No mintamos para convivir, Manuel. Eso es falso. Es decir, la izquierda ha tenido muchas capacidades de poder sostenerse a sí misma por sí sola a través de elementos de gradualismo. Boric no ganó las elecciones
producto de la crisis del 18 de octubre, de Boris Johnson, y de hecho, la crisis del 18 de octubre funciona a través de los mecanismos de oposición. La forma de tensionar a la derecha es a través de mecanismos de movilización, de huelgas, a través de generación de decirle al sistema y generar caos en el sistema y que se cambie la banda, no a través de estos mecanismos. Eso genera malo. ¿Por qué esto genera un cambio en la derecha se apropia? Uno, porque lo que hace es reconocer que la meritocracia funciona. Mira, si trabajas más y tienes más cosas, los productos son más baratos, por ende puedes salir de la pobreza, justificando el mecanismo principal del capitalismo, que es la posibilidad de crecimiento social a través del trabajo y a través de la meritocracia, haciendo más fuerte el mundo de la derecha. Dos, a través de la culpabilización de los problemas, porque si pasa algo malo, si pasa una crisis, la culpa va a ser de la izquierda. El capitalismo va a decir, nosotros funcionábamos súper bien, pero la izquierda vino, alteró el proceso natural de las industrias, alteró el proceso natural del trabajo, alteró el proceso natural del consumo, la cagada. Ellos son los completos responsables. Si es cierto que tienen el control narrativo del cual habla Baja de Gobierno, tienen la capacidad y mecanismos de culpabilización muy fuertes. Esto es malo porque lo que hace es la pérdida de la gradualidad. La izquierda hoy día gana a través de tener pequeños pasos de avance en derechos sociales, derechos laborales y derechos económicos que permiten alivianar el sistema. Mientras más fortalecemos la derecha a través de que se roban los beneficios y atacan los perjuicios, más difícil es lograr cambios, gana Baja de Oposición. Ay, no puedo cerrar el micrófono. Muchísimas gracias, Fabián, por ese gran discurso. Para cerrar el debate en la bancada de gobierno, llamamos a Mati como látigo de gobierno. Tu primera palabra, Gir. Hola, ¿me oyen? Sí, perfecto. Ok. Reinicié mi computador, que creo que en realidad ese era el problema, entonces ahora sí debería no pasar nada. ¿Me siguen escuchando? 1, 2, 3, 4. Belén Montes. Alto y claro. Te escuchamos y te vemos. Luz Universal de la Galaxia. Viva la RAE. La directora de la UNED es mi amor platónico. Ok, creo que se entiende lo que quiero decir. El movimiento marxista en nuestro lado toma una bola de cristal y le muestra a todo el mundo hacia dónde nos lleva la distopía capitalista. Eso es exactamente lo que hay que hacer y lo que logra deslegitimar las verdades fundamentales del capitalismo. Esto no se trata de la izquierda volviéndose capitalista para poder adecuarse a las lógicas que hoy día son prevalentes. Se trata de acelerarlo a un grado tan fuerte que se vea lo ridículo y lo absurdo que es. Y esa es la falta de comprensión, no lectora, pero auditiva, de ambos equipos de oposición que hace que estén perdiendo con creces contra la Cámara Baja del Gobierno. Lo primero que voy a hacer es disputar la comparativa contra Baja de oposición. La primera pregunta es si esto va a legitimar o deslegitimar el capitalismo. Fabián nos dice que, primero, esto puede llevar a que la izquierda sea culpabilizada por parte de la derecha. Tengo dos respuestas. La primera es que esto es no comparativo. Cualquier otro camino de acción en oposición que lleve al cuestionamiento fundamental de las lógicas capitalistas, como las huelgas que defiende alta de oposición, llevarían a esto. Pero segundo, en el stance de Baja de oposición de que esto es hecho de forma progresiva, esto es absurdo porque entonces no se cumplen los impactos de alta de oposición que requieren de un posicionamiento extremadamente fuerte de la izquierda. Pero tercero, esto no va a ocurrir realmente porque la manera en que empaqueta esto la izquierda es, oigan, pero si estamos haciendo lo que ustedes han soñado todo este tiempo, lo único que estamos haciendo con este discurso es cumplir el sueño húmedo de todo capitalista, es producir al máximo, son jornadas laborales extremadamente grandes, es extremar todo lo que el capitalismo hace. Por lo tanto, es muy fácil vender en términos narrativos hacia la población que esto no es más que mostrarles qué es lo que lleva el capitalismo en su última versión. Es una forma de contar un cuento que muestra que el capitalismo lleva a lo terrible. El punto es el siguiente, que en la comparativa el capitalismo es un veneno de lento accionar que va a matar al proletariado en cualquier caso. El punto es si es que la gente no es suficientemente consciente de eso en el lado de oposición porque vive constantemente seducida por el capitalismo, porque tiene lujos que antes no tenía, porque tiene acceso a servicios que antes no tenía y porque tiene una vida bastante más cómoda de la que tenía antes. Y por lo tanto son incapaces de ver que están muriendo lentamente como consecuencia del veneno que es el capitalismo. Por eso hay que mostrarlo de manera distópica, porque eso es lo que genera que esta gente diga, no, en verdad el capitalismo en 30 o 45 años lleva a esto. Y aquí es donde quiero hacer la ponderación de manera muy clara. Sí es cierto que va a haber gente que va a perder su empleo en el corto plazo. Sí es cierto que va a haber gente muy pobre que se va a desabastecer cuando creemos las crisis de sobreproducción, Fernando y yo. Todo eso es verdad. La pregunta es si eso es comparativo o no. Creemos que esos problemas ocurrirán de manera mucho más intensa en un futuro en el lado de baja y de alta de oposición. Porque, seamos muy claros, la alternativa de deslegitimar al capitalismo a través de huelgas de no producción, lo único que hace es darle la razón al capitalismo y mostrar que la ausencia de capitalismo produce los problemas. Esto es mostrar que la presencia
esencia de capitalismo extremo produce problemas. Por lo tanto, en el largo plazo, sin un agente modulador del capitalismo, sin un agente que regule y modere los efectos del capitalismo, es donde en 30 o en 45 años los efectos medioambientales de la baja de oposición se vuelven significativamente más groseros porque el capitalismo se vuelve incrementalmente más fuerte en el lado de oposición. Ponerle un alto ahora y crear 3, 4, 5, 10 años de crisis donde la gente más pobre sufre, donde la gente es despedida de sus trabajos, es algo de lo que estamos felices de defender en baja de gobierno porque creemos que ponderativamente es bastante más importante y voy a ofrecer bastantes criterios de por qué la gente del futuro en este debate tiene que ser tomada en cuenta en una mayor medida. La primera es la intensidad de los daños que sufren. Noten que actualmente hay posibilidades de que esos daños sean soportados, ¿verdad? En un momento particular en el que los gobiernos están particularmente receptivos a ayudar a esta gente si es que ocurren problemas, a rescatar instituciones financieras si es que ocurren problemas, a darle colchones a la gente si es que ocurren problemas. En Chile llevamos hasta un quinto retiro donde la gente tuvo acceso a sus recursos de pensión para poder soportar los problemas de una crisis. No creo que sería distinto con otra crisis, pero en el lado de oposición en realidad los perjuicios se vuelven significativamente más intensos porque el capitalismo avanza a un grado en el que se vuelve casi que irreversible. Segundo, porque la gente en el futuro es simplemente numéricamente más, es decir, la gente que va a existir de aquí a 25 años más es en número más. No tengo que darles la fuente científica, lean biología. Tercero, y esto es muy importante, la gente del futuro que está, digamos, ligada a vivir en un capitalismo severo para siempre en el lado de oposición, es gente que fundamentalmente no tiene agencia porque aún no existe. Por lo tanto, es gente que hoy día no puede votar, es gente que hoy día no tiene la capacidad de cambiar a sus gobiernos, es gente que no tiene capacidad de ser representada, lo cual significa que son comparativamente más vulnerables que la gente que existe hoy día, que tiene en términos relativos más agencia que la gente del futuro. Esa ponderación voltea en contra de ambos equipos de oposición. Pero quiero ser muy claro en cuáles son nuestros impactos. No estamos diciendo que vamos a tumbar el capitalismo, esa no es la caricatura que debe dibujar el látigo de la oposición, ni tampoco la que debe dibujar alta oposición en su punto de información. Más bien, lo que ocurre es que en nuestro lado se vota para que el capitalismo le baje un poco, es bájale 2 cambios porque ya sabemos a lo que lleva la distopía, porque ya vimos la bola de cristal y sabemos que el capitalismo en su máxima versión produce esos problemas. Por lo tanto, incluso si esto no fuera a votar por políticos de izquierda, esta moción no es de actor, así que no tenemos por qué probar beneficios directos hacia Boric en este debate o hacia Lula, sino que simplemente el que haya capital político para reducir el capitalismo y sus efectos nocivos, para regular qué tanto se puede explotar, para poner reglamentos que impidan que la explotación de recursos sea furtiva, para poder reducir las emisiones de carbono que pueden hacer las empresas, es bueno. El hecho de que la gente se enoje con la izquierda a raíz de esto es en cierta medida bueno, porque la consecuencia lógica que se extrae de eso sigue siendo que el capitalismo en su mejor versión es lo responsable de esto y por lo tanto lo modulamos y lo regulamos de forma fuerte. Esa es la comparativa. Por lo tanto, de aquí a 60 años gana baja de gobierno en absolutamente todos los escenarios. Eso es lo que nunca lograron demostrar, porque la eficacia de los mecanismos que defendieron en oposición nunca fue suficiente. Es verdad que dijeron que podían hacer de manera estratégica y de manera táctica estas huelgas, pero eso sigue sin ser suficiente porque fundamentalmente lo que está mal con esa idea es el fondo, porque el fondo de esa idea sigue siendo que cuando tú produces desabastecimientos, cuando tú cortas las cadenas de producción, das la razón y muestras que el capitalismo es indispensable para el bienestar de la gente. Creo que ganamos de manera muy clara, así que voy a dar el punto a la alta de oposición. Nuestro lado protege a la gente de ahora y a la del futuro, porque el capitalismo se empieza a moderar desde ahora y no es tan depredador. Que el capitalismo sea peor en gobierno y que lo controlemos en oposición ya estaba aprobado en alta oposición. No sé, no soy Iván, no soy Fernanda, no soy Horacio. La comparativa de la bancada de oposición la juzgarán ellos y después la podemos comentar con una cerveza. En Panamá, a lo que a mí me incumbe es a la primera parte del punto de información. Mira, no, esencialmente eso no se logra del lado de oposición porque, reitero, cualquier esfuerzo en el lado de oposición le da la razón al capitalismo. No importa la versión que tomen de cómo se hace esto en oposición. La versión más fuerte es la que genera la disonancia de la que habla Fernando. Los marxistas parecen gente loquita, porque la realidad observable, con los ojos de la cara, es disonante a la que habla el marxismo. El marxismo te dice, el capitalismo lleva a una opresión brutal. El capitalismo lleva a que eventualmente las clases se enfrenten de manera violenta. Pero tú sales a la calle y no ves nada de eso. Por lo tanto, el stance más fuerte del marxismo en el lado de oposición parece gente que es delusional, que no tiene ninguna experiencia con la realidad y por lo tanto es muy difícil asemejarte a eso. Pero la versión progresiva es simplemente la versión que más se integra al capitalismo y por lo tanto los impactos de alta oposición de que parece que estamos dándole el favor al capitalismo y que nos convertimos en capitalistas, que es la centroizquierda y las democracias cristianas en todo el mundo, son algo que no detiene el capitalismo sino que lo acelera de forma lenta, convirtiéndose en el veneno que asesina al proletariado. Creo que es inequívoco que por el bien de todo el mundo, por un capitalismo que no sea grosero, gane baja de gobierno. Muchísimas gracias, Mati, por ese gran discurso. Para cerrar este fantástico debate de semifinales, llamamos a Mateo como látigo de oposición. A tu primera palabra, Gir. Hola.
yo asumo que se me escucha bien porque Fabián ya habló una vez, así que voy a decir algo largo. A Fabián, te quiero mucho, hace mucho díamos, a Mati, a Fernando, porque a primera oposición, y eso, ¿se me escucha bien? Yo como dedicando, ay, al primer gobierno, ay, yo como... No, mentira, Sí, se Alejandro. escucha perfecto, se escucha perfecto. No, pero no me grites. Yo como, ay, el tiempo. No digas cosas así que la gente no entiende que ¿Qué cosa? ¿Que no me grite? No, pero si me gritó. no te gritó. Sí. Lo he gritado. No pongas el principal en nuestra contra, Mateo. Ya, perdón. Es que estamos nerviosos porque mañana hay elecciones. Sí, mañana hay elecciones. Sí, fui a Chile, buen pelo. Es que, miren, me tengo que poner un cinturón. Me cae el pelo a los ojos y me entra dentro del ojo. Aparte. Ya. 3, 2, 1. Panel. Creo que únicamente desde baja oposición lo que se prueba dentro de este debate es cómo tenemos un mecanismo que no simplemente es efectivo, exclusivamente, no en comparación a mi cámara alta, que hace un mecanismo que funciona de la misma equivalencia que pasa eso, pero en segundo lugar probamos algo súper exclusivo, que es que incluso si es que ninguno de los mecanismos funciona, porque en ambos mundos no voy a derrotar al capitalismo, y algo que todo el mundo lo ha aceptado y Fabián lo mecanizó mejor que nadie en este debate, se genera un beneficio particular dentro de baja oposición, y es que no nos exponemos a perjuicios enormes a las personas que Mati dice que tanto le importan, que son las personas del futuro. Vamos a hacer comparativas cámara a cámara. Vamos primero con primer gobierno. Creo que hay dos puntos importantes dentro del primer gobierno. Uno, hay un análisis súper en tensión que es justamente el análisis del fin y el análisis del medio. Fabián introdució justamente porque entienden que el mecanismo del fin implica una estabilidad final, ¿no? Que el fin no implique que haya momentos donde los trabajadores puedan estar menos forzados porque las máquinas van a empezar a ser más... Finalmente se genera un mecanismo de ralentización que permite que el trabajador esté mejor. Ojo, ese análisis está súper bien hasta ahí, pero implica que ese análisis pase por un medio, y el medio implica necesariamente pasar por un análisis donde el capitalismo se ve puesto en jaque, entre muchas comillas, únicamente por los mecanismos que da baja de gobierno, que el mecanismo del capitalismo tanta velocidad que generalmente empieza a colapsar. Si el mecanismo del capitalismo colapsa, me parece muy poco probable que en un fin los trabajadores puedan estar tranquilos y puedan estar en sus campos comiendo perdices y matando, no sé, cabras, por lo que sea. Eso. Generalmente creo que eso es un primer lugar importante, ¿no? Y es que analiza que el caso del primer gobierno está en tensión dentro y generalmente algo que tampoco es exclusivo. La maquinización de la empresa y la producción se va a ocurrir en ambos mundos porque es como inherente del sistema capitalista, no de una forma de lucha. Vamos con el segundo punto, que creo que es el punto más importante del primer gobierno, y creo que el resto está integradísimo dentro de la reputación de Fabián. Creo que generalmente es como este proletario sacrificado, ¿no? Tenemos que ver en principio el proletario anterior, que eso tiene que ver justamente con algo de impacto, que tiene que ver justamente con algo que me dentro del mundo ecologista, ¿no? En el mundo de gobierno no se beneficia a la persona del futuro, y acá contradigo directamente a Matías. Es un excelente trabajo, porque en verdad un excelente justamente cómo es que la persona del futuro es importante. Creo que tienen que ponerse en el escenario donde tienen en el mundo de gobierno enfrentados a casos súper particulares que generan que, uno, se aumente la producción, pero dos, se aumente el consumo. En caso de que se me aumenten esas dos cosas, lo que generan directamente y el impacto más directo que tienen es que se generen todos los perjuicios de medio ambiente que vulneran no a la persona que está más rica, no a la persona que tiene el presidencia y tiene literalmente la Casa Blanca y 3 casas en 3 países diferentes y no le va a pasar nada, sino que vulnera justamente al proletariado mismo. Creo que si entendemos esto, se genera que no podemos en primer gobierno sacrificar al proletariado del pasado por el proletariado del futuro. Creo que finalmente el proletariado del futuro es más importante por los mecanismos que dio Matías. Voy a ir a la comparativa con baja, pero antes dame el punto de alta. Nunca hay ninguna respuesta a cómo la alternativa a uno de los posibles contrafácticos es que la derecha se apropia del aceleracionismo. Es decir, en la comparativa de este debate es, de todos modos, ganan votantes y movimientos de derecha que tratan de acelerar el capitalismo. No. Hay que entender este debate muy claramente y es lo que explica Fabián. No estamos haciendo una comparativa donde tenemos un mundo donde está la derecha constante y un mundo donde tenemos simplemente al marxismo. En su mundo no se lleva al marxismo, ya hablamos de eso, pero en nuestro mundo, en virtud de que hacemos discursos más soft y ponemos en jaque a el sistema, generalmente entendemos mecanismos para que salgan nuevos electores. Y esos electores nuevos, en virtud de que es un jaque, no pueden ser más gente de derecha. Porque en el mundo de gobierno lo que sucede es que el momento en que se pone un beneficio subalterno dentro del mundo capitalista, se genera más producción, el sistema de la gente de derecha dicen, ok, esto se debe, uno, al sistema capitalista, entonces eso es mejor para nosotros, aumenta el capital político de la derecha,
Pero punto 2, incluso si es que no aumenta el capital político de la derecha, en un futuro va a colapsar, eso lo conocemos. Si es que colapsa, generalmente lo que va a hacer la derecha es lo que decía Fabián, es decir, ok, empezó a colapsar, pero por lo que hicieron los marxistas, que es justamente explotar el sistema a cosas no naturales. Si entendemos qué es eso, aumentamos el capital político de la derecha, tanto en el proceso como terminado el proceso de crisis, entonces generalmente eso va a generar que el capital político de la derecha... ¿Y por qué aumentar y no destruir? Justamente porque el sistema capitalista es uno que se adapta, da el pie perfecto para hablar con baja de gobierno. Porque baja de gobierno en el látigo de Matías nunca cuestiona el análisis importante de Fabián que tiene que ver justamente con que el sistema capitalista se adapta constantemente y se va a adaptar a los cambios que generen. ¿Qué mecanismos de Fabián? Dos particulares. Uno, Banco Central tiene el control de divisas, tiene el control de la entrada de que generalmente no entender cómo entendemos que hay un control de la inflación posible, que va a entender cómo el sistema va a regularse, pero en segundo lugar, cómo también hay un control narrativo dentro de la derecha para aumentar la calidad de vida, para que genere este aumento de capital y aumento de bienes implique un aumento de consumo, y ese aumento de consumo implica que el sistema se equilibra una vez más. Cuando entendemos un equilibrio una vez más, nunca se va a caer. Si Mati nunca cuestionó eso, va a tener que hacerse cargo de un control narrativo que va a corresponderle a la derecha de ahora y va a corresponderle a la derecha de mañana y de pasado mañana y de 20 años más y de 60 años más. Porque nunca prueban cómo es que el sistema de izquierda y los sistemas marxistas van a empezar a apropiarse del discurso narrativo. Creo que es algo súper importante. ¿Cómo le ganamos a baja oposición? Creo que, uno, hay que explicar genuinamente cómo el mecanismo de gobierno no lo soluciona. Y algo que Matías nunca genera, porque el caso de baja de gobierno depende de que el control narrativo en algún momento recaiga a la izquierda. Cosa que nunca prueban y cosa que es muy poco probable por lo que explica Fabián respecto a que justamente esto beneficia la agencia política de la derecha. Creo que con eso está más que claro. Y ojo, esto es el punto importante. Si en ninguno de los lados cae el capitalismo, hay que ver dónde tenemos menos efectos negativos en el trabajador. ¿Dónde tenemos menos efectos negativos en el trabajador? En el momento en que el trabajador del futuro no se ve perjudicado porque no tiene acceso a un ambiente libre y sano de, bueno, literalmente petróleo en el agua que estoy. Creo que generalmente genera, y plásticos por todos lados. Creo que eso ya es suficiente para ganarle a baja, para ganar la alta de gobierno. ¿Cómo nos diferenciamos de nuestra cámara alta? Ojo, mi cámara alta asume que un mecanismo funciona simplemente porque tiene agencia política. Lo que implica baja de oposición es un mecanismo de even if. Es mucho más comparativo en virtud de que incluso si es que el mecanismo no funciona, lo que generamos desde baja de oposición es una solución que no afecta a las personas. ¿Nuestro mecanismo puede ser más lento? Sí, pero no afecta a las personas proletariadas, que son las que más importan en este debate y justamente son del futuro. ¿Qué sí se genera diferencia también importante en la Cámara? Es que el mecanismo de baja de oposición es mucho más efectivo justamente porque hace engagement con primer gobierno y con baja de gobierno. ¿Por qué? Porque alta asume mágicamente que generalmente ya tenemos este capital político dentro de los sindicatos, ya tenemos este capital político dentro de los partidos políticos. Eso no pasa. Si pasase tendríamos el control narrativo. Entonces generalmente lo que generamos es un ambiente que puede ser mecanismos mejores para generar un cambio, pero en segundo lugar también mecanismos suficientes para no matar al proletariado del futuro. Estamos orgullosísimos de defender el marxismo y de oponer. Muchísimas gracias, Mateo, por ese gran discurso. Gracias a todas las personas por este gran debate. El panel se retira de deliberar, después anunciamos. Chao, suerte.